Este video es una denuncia al racismo que fue la base de las peores circunstancias históricas de los últimos siglos. La esclavitud, el colonialismo, la segregación, la discriminación, la tragedia de los refugiados que mueren procurando escapar de la pobreza impuesta por siglos de explotación. En este video hablaremos de la peor práctica que se desarrolló en Europa en los siglos XIX y XX, los perversamente denominados zoológicos humanos. El racismo científico surgió en el contexto del reparto del continente africano y de otras regiones del mundo por las potencias europeas que ocurrió durante el siglo XIX y sobre todo luego de la Conferencia de Berlín de 1884, que había sido convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck para concretar la distribución del mundo no europeo entre las potencias occidentales. Había que justificar esa pretensión del control europeo del resto del mundo y aparecieron disciplinas pseudocientíficas que lo justificaban, como la frenología, según la cual cada instinto o facultad mental radica en una zona precisa del cerebro que se corresponde con un determinado relieve del cráneo, o la ficcionomía, en la idea de que por el estudio de la apariencia externa de una persona, sobre todo su cara, puede conocerse su carácter o personalidad. Entre 1870 y 1930 se popularizaron los llamados zoológicos humanos, especialmente en Francia, Bélgica y Alemania. La idea era exhibir en forma pública y casi siempre itinerante a mujeres, niños y hombres de carne y hueso procedentes de África y otras regiones. Los indígenas eran presentados en el siguiente escalón después de los monos y otros animales, con los que incluso compartían barrotes. Un guiño darwiniano para desplegar un espectáculo racista e inhumano que contaba con gran popularidad tanto en Europa como en los Estados Unidos. En casi todos los casos, familias o comunidades enteras eran secuestradas o engañadas. Los nativos participantes eran humillados, mantenidos en pésimas condiciones, en ambientes a los que no estaban habituados, obligados a giras extensas y a vejaciones que ponían en riesgo su vida y a menudo los llevaban a la muerte. Es el caso de los 4 charrúas que compró François de Curel al gobierno de la Nouvelle República de Uruguay en 1833 para exhibirlos en Francia, donde vivieron en las peores condiciones hasta su muerte. Algunas décadas más tarde, 11 fueguinos fueron capturados en el estrecho de Magallanes por un ballenero belga y mostrados en jaulas en Londres, París y Bruselas en 1889. Un promotor de este tipo de espectáculos fue Carl Hackenbeck, que introdujo a partir de 1874 en sus exhibiciones circenses a samoanos y lapones como poblaciones puramente naturales, junto con sus tiendas, arpones y trineos. Este domador de circo alemán hacía pocas distinciones entre traer al continente animales salvajes como tigres o secuestrar seres humanos exóticos como esquimales. Si en los Estados Unidos lo habitual fueron exhibiciones de nativos americanos, por ejemplo, Buffalo Bill realizó una gira europea con indígenas del oeste que asombró a Barcelona y otras ciudades de Europa. En Bélgica, Francia o el Reino Unido se recurrió a habitantes de sus colonias en África y Asia. La idea era que aparecieran en escenarios que se asemejaran lo más posible a su lugar de origen y realizando actividades tribales. Claro está que las costumbres y rituales de estos indígenas eran tergiversados para favorecer el entretenimiento. El exotismo era la clave, aunque lo que se buscaba era mostrar la razón de ser del colonialismo, afirmando claramente que los blancos europeos eran superiores al resto del mundo y se justificaba su control y explotación. La Segunda Guerra Mundial, en que el régimen nazi llevó al extremo sus ideas del racismo científico,
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 marcaron el principio del fin de estos zoológicos humanos. A ello también ayudó la llegada del cine, que deslució las muestras y acercó el exotismo de las tribus del mundo a un público más masivo. No obstante, en 1958 fueron exhibidas en la Exposición General de Primera Categoría de Bruselas, o Expo 58, familias enteras africanas en pequeñas jaulas de bambú. Un total de 41 millones de visitantes pudieron acercarse a observar, alimentar y acariciar a los prisioneros. Las ferias internacionales fueron durante mucho tiempo un lugar de coincidencia entre obras de arte, ciencia y estas odas al racismo. En la célebre Exposición Universal de París, donde se inauguró la Torre Eiffel en 1889, el principal y más visitado espectáculo fue Un pueblo negro, Village Negre, una atracción donde fueron mostradas 400 personas indígenas. Más concretamente, las llamadas exposiciones coloniales, organizadas durante el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX en los países europeos, tuvieron por objeto específico mostrar a los habitantes de la metrópolis las distintas facetas de las colonias, para las que a menudo era necesario trasladar a la fuerza desde sus lugares de origen a autóctonos para que presentaran una suerte de función pública. Aquí se vieron algunos de los zoológicos humanos más aparatosos. El país de Leopoldo II, el rey belga que cometió algunas de las peores atrocidades de la historia de la humanidad en el Congo, volvió a reincidir en su error hasta fechas recientes. Como explica Christian Baez y Peter Manson en su monografía Zoológicos Humanos, todavía en julio y agosto de 2002 se presentaron 10 pigmeos de Camerún en una aldea reconstruida en Ivoire, Bélgica, por iniciativa de un organismo sin fines de lucro llamado Oasis Nature. La ONG pretendía pasar página ante el terrible pasado colonial de Bélgica y de paso sensibilizar al pueblo de los actuales problemas de los pigmeos. Logró justamente lo contrario. Varias organizaciones humanitarias denunciaron la exposición de estos aborígenes que cantaban y bailaban para el público por ser una flagrante violación de los derechos humanos y prolongar el recuerdo de aquellos zoológicos de la época colonial.